Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar los estándares de longitud, masa y tiempo del sistema internacional. Bueno, antes de empezar, digamos que un estándar es una medición que se repite y que al repetirla me arroja el mismo resultado, en cualquier parte y bajo las mismas condiciones. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. El comité se llama el Sistema Internacional y las unidades fundamentales son: para la longitud estableció la unidad patrón metro, para la masa estableció la unidad patrón el kilogramo y para el tiempo estableció como unidad patrón el segundo. Pero también estableció más estándares para otras unidades fundamentales, como son la temperatura. Para la temperatura estableció los grados Kelvin. Para la corriente eléctrica estableció los amperios. Para la intensidad luminosa estableció la candela. Y para la cantidad de sustancia estableció las moles. Entonces, son 7 magnitudes fundamentales. Aquí está nuestra tabla. Si ustedes las cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 magnitudes fundamentales con sus respectivas unidades. Aquí está para la longitud del metro, para la masa del kilogramo, las candelas para la intensidad luminosa, las moles para la cantidad de sustancia, el Kelvin para la temperatura, los amperios para la corriente eléctrica y para el tiempo el segundo, ¿no? Ahí está para el tiempo el segundo. Y están las 7 magnitudes fundamentales con sus unidades de trabajo. Miremos una a una de las 3 fundamentales. Recuerden que las 3 fundamentales son longitud, masa, tiempo. Entonces miremos para la longitud. Tan reciente como 1960, la longitud del metro se definió como la distancia entre dos líneas en una específica barra de platino iridio que se almacena en condiciones controladas en Francia. Entonces, aquí está la barra, miren. Es una barra como esta, no es esta exactamente la barra, esta es una réplica de la barra. Entonces, la longitud que hay de este extremo de la barra a este extremo de la barra se denominó metro. A eso se le llamó metro. Y ese estándar se repartió para todo el mundo. Lo tienen que almacenar los países con las mismas condiciones de temperatura, presión, exactamente con las mismas condiciones de laboratorio para que su dimensión no cambie y sea un patrón. Ahora, debido al avance de la ciencia, ese estándar de la barra ya no resultó satisfactorio. Entonces, en la década de los 60 y 70 del milenio pasado, el metro se redefinió y se redefinió como 1.650.763.73 longitudes de onda de la luz naranja rojo emitida en una lámpara de Krypton 86. Bueno, ¿qué es eso? Aquí está la máquina con la que se hizo el experimento. Entonces se tomó Krypton 86, se hizo que emitiera una radiación naranja rojo, o sea que está por aquí en este orden, miren. Aquí está el naranja, aquí está el rojo, aquí, por acá se tomó una radiación naranja rojo y se midió la longitud de onda de esa radiación. Recuerden que la longitud de onda es la distancia de cresta a cresta en una onda, miren. Entonces, si yo voy de esta cresta a esta cresta, esta es la longitud de onda. Y se tomó esa longitud de onda. ¿Cuántas veces? 1.650.763.73 veces. Cuando se tomó 1.650.000 veces esta longitud de onda, se formó esta distancia que es lo que conocemos con metro. Entonces, fíjense que es una definición más precisa porque está dividida en millonésimas. Esa longitud de onda corresponde a una longitud en millonésimas. O sea, ese metro se fraccionó en millonésimas. Obviamente esa dimensión es más precisa debido a que nosotros conocíamos esto como el metro, ¿cierto? Y sabemos que un metro, está aquí en la barra, son 100, aquí está 100 centímetros. Entonces sobre esta barra, ¿cierto? Sobre esta regleta hicimos 100 divisiones. Solo 100 divisiones. Incluso
aparecieron después las escuadras que ustedes tienen, donde cada una de estas divisiones, cada uno de estos centímetros se partió en 10. Y es el milímetro, y son las escuadras que utilizamos. Pero fíjese, un metro trae 1000 milímetros, o sea, se dividió en 1000 partes, mientras que con este experimento se dividió en 1650.63.73 millones de partes, casi en 2 millones bueno, un poquito más de 1,5 millones de partes. Entonces es algo muy preciso. Sin embargo, todavía no era tan preciso para la ciencia. Entonces se redefinió nuevamente. En octubre de 1983, el metro se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío en una fracción de tiempo. ¿Qué fracción de tiempo? Miren, aproximadamente una 300 millonésima parte del segundo. Una 300 millonésima parte del segundo. Entonces, si yo dejo la luz, cojo un rayo de luz y lo dejo que viaje en línea recta, porque la luz viaja en línea recta, durante una 300 millonésima de segundo aproximadamente, la distancia que alcanza a recorrer la luz en ese tiempo es de 1 metro. Entonces aquí lo que se fraccionó fue el tiempo, el segundo. Nosotros conocemos el segundo se fraccionó en 300 millones de partes. Se tomó una de esas y se puso a la luz a viajar y eso es 1 metro científicamente. Esta tabla nos muestra algunos datos de mediciones que se han hecho a partir de esa definición de metro. Bueno, entre ellos está la distancia de la Tierra al cuasar conocido más remoto, 1.4 por 10 a la 26. 10 a la 26 es una magnitud gigantescamente grande. Pues imagínense la distancia que hay desde la Tierra al lugar más remoto. Cosas interesantes, un año luz. ¿Qué es un año luz? Es una medida de distancia. Ojo, un año luz es una medida de distancia entre dos puntos. Es la distancia que recorre un año de luz que sale de acá, de un inicio. Entonces sale en el inicio, empieza a viajar ese rayo de luz a velocidad de 300.000 kilómetros por segundo y empieza a viajar ese rayo de luz durante un tiempo de un año. Entonces imagínense viajando a esa velocidad por segundo durante un año, la distancia a la que llega después del año o el punto a donde llega después del año con respecto al punto de inicio, ¿cierto? Esa distancia es lo que llamamos un año luz y un año luz es una medida de longitud. Esa distancia es 9,46 por 10 a la 15 metros. Claro, si yo lo quiero pasar a kilómetros, esa distancia sería 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Esto corresponde exactamente a 9 billones, un poquito más de 9 billones de kilómetros. Las mediciones que han hecho científicos reportes nos indica que hay vida, que puede haber vida en planetas que se encuentran, por ejemplo, a 15, 20 años luz. ¿Listo? Entonces imagínense los lejos que están 15, 20 años luz. Sí, la luz viaja 300.000 kilómetros por segundo y hasta ahora nosotros el objeto más rápido no alcanza a viajar, ojo, no alcanza a viajar a 5.000 kilómetros por hora y la luz viaja a 300.000 por segundo. Imagínense nosotros ir de acá de la Tierra, viajar durante un año luz, bueno, durante 15 años viajar a la velocidad de la luz para llegar a otro planeta. Tendría que transcurrir muchas, muchas generaciones para llegar allá. Otras longitudes que se pueden medir con el metro, pues común, la longitud de una cancha de fútbol, que son 91 metros, la longitud de una mosca, que son 5 por 10 a la menos 3 metros, o sea 5 milímetros, ¿cierto? Pero también podemos medir cosas bastante pequeñas, como el diámetro del protón, que es 10 a la menos 15 metros. 10 a la menos 15, pues ya es realmente muy, muy pequeño. Todo eso se puede medir con el metro. Nuestra siguiente unidad fundamental es la masa. La masa ya sabemos que la medimos en kilogramos, pero ¿qué es el kilogramo? Entonces, el kilogramo está definida como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio. Ese cilindro se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Francia. Es un cilindro como este, mírenlo.
similar a este, de platino, iridio el metal, de ciertas dimensiones, y su peso allá simplemente se llevó a una balanza y su peso se asoció con 1 kilogramo. ¿Listo? Aquí está, ¿listo? Esta es una foto tomada de la medición del elemento del cilindro. Fíjese que está entre 3 campanas. Hay 3 campanas. ¿Por qué hay esas 3 campanas? Resulta que a esto no le puede caer polvo, no le puede ingresar polvo. El hecho de que caiga una partícula de polvo ya cambia su masa, ¿listo? Y ya deja de ser kilogramo. Y varias de estas muestras, como esta, se llevaron y la tienen los países para estandarizar la masa. Por eso cuando usted va al supermercado y compra 1 kilo de frijol, pues ese kilo está estandarizado con esta masa. Bueno, medidas, cosas que se han medido o que se han aproximado sus medidas con kilogramos, por ejemplo, el tamaño del Sol, 1.99 por 10 a la 30 kilogramos. Mire lo gigantesco, el tamaño de la masa del Sol. La masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. La masa de la Luna, la masa de un mosquito, 10 a la menos 5 kilogramos en función de los kilogramos. La masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El tiempo, entonces es la otra magnitud fundamental. La primera definición del tiempo también ha tenido evoluciones. La primera definición se definió a partir del día solar medio. Entonces, ¿qué era el día solar medio? Era el intervalo de tiempo entre dos apariciones sucesivas del Sol, en el punto más alto que alcanza en el cielo cada día. O sea, hacia el mediodía, ¿cierto? Está su punto más alto. Entonces, por la mañana sale en la montaña, ¿listo? O lo ve salir usted, y al mediodía está en el punto más alto, ¿listo? Entonces ahí toma su cronómetro, lo deja que atardezca, pasa la noche, vuelve a salir el sol, al otro día cuando vuelve a estar en el punto más alto, toma otra medición ahí y eso se define como un día solar. Sin embargo, bueno, a partir del día solar se saca lo que es el segundo. Entonces, ¿qué es el segundo? Es un sesentavo de un 24avo del día solar medio. Y por eso es que decimos que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. Y esta es la cantidad de segundos que hay en un día solar medio. Sin embargo, pues esa medición no era exacta para la ciencia, dado que dependiendo la época del año, el Sol tarda más en llegar a la posición más alta. Entonces, para eso, en 1967 se redefinió a partir de la construcción del reloj atómico. ¿Cómo se redefinió? Entonces, se definió a partir de las vibraciones del átomo de cesio. Y se definió como 9.162.631.770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133. Entonces, ese átomo de cesio vibra y tarda cierto tiempo en hacer una vibración. Cuando yo complete 9.000 millones de vibraciones, poco más de 9.000 millones de vibraciones, ha transcurrido un segundo. Entonces, como ven, la precisión es de alrededor de una 10 millonésima. Una 10 millonésima. O sea, ese segundo se partió en 10.000 millones aproximadamente. Entonces, es una precisión altísima de los relojes de cesio. También se han hecho mediciones a partir de este segundo. Por ejemplo, un día con exactitud ya lo definimos como 8,6 por 10 a la 4 segundos, independiente de la posición del Sol. El periodo de una clase en segundos, pero cosas que nos interesan, por ejemplo, el intervalo de tiempo para que la luz cruce un protón, mire tan pequeño que es, 10 a la menos 24 segundos. Y así se definieron las 3 magnitudes fundamentales que se trabajan en física desde el Sistema Internacional de Medidas.